Así que voy a entrar un poquito ya en materia para que entendamos por qué la Santísima Virgen María a Santo Domingo le da el Santo Rosario como un arma para luchar contra Satanás. Voy a hacer un pequeño resumen cortico de cómo fue ese momento en el cielo cuando hubo esa batalla espiritual, cuando Luzbel decide rebelarse. Resulta que cuando estaba todo el coro angélico presente ante Dios, Dios presentó un hombre muy hermoso, un hombre puro, un hombre lleno de poder, un hombre lleno de divinidad. Y Dios le dice a todos los coros angélicos, este es mi Hijo amado, a quien ustedes servirán y se deberán postrar. Todos los santos ángeles se postraron delante de él. Luzbel también se postró, pero ya en su corazón había la soberbia, ya en su corazón había el orgullo, y él decía, y es que ¿quién soy yo para postrarme ante este hombre? Si yo también estoy lleno de poder, lleno de autoridad. Luego, Dios hace una segunda presentación y presenta al hombre, presenta a sus hijos, nos presenta a nosotros ante los coros angélicos y les dice, es mi hijo, estos son mis hijos amados, estos son a quienes ustedes ayudarán para que sus almas siempre retornen a mí. Entonces los coros angélicos ante nosotros no se postraron, pero sí obedecieron a Dios, y Satanás volvía y se decía, pero ¿quiénes son estos que son inferiores a nosotros para nosotros servirle? Y seguía Luzbel todavía sembrando ese odio y transmitiendo ese mensaje a millares y a millares de ángeles que estaban allí. Luego hubo una tercera presentación, y quizás la presentación más especial en ese momento. Y Dios saca a una mujer vestida hermosa, de unos trajes brillantes, con un resplandor puro, con una corona hermosa. De sus manos salían rayos de luz. Y dice Dios, esta es la mujer que será la madre de mi hijo. Esta es la mujer que será la madre de todos mis hijos. Esta es la mujer a quien ustedes se inclinarán y se verán en obediencia a ella. Y ahí fue cuando Satanás no quiso inclinarse. Ahí fue cuando Satanás se rebeló totalmente y dijo, ante esta mujer yo no me inclino, ante esta mujer yo no doy veneración, ante esta mujer yo no doy honra. Y fue allí cuando se desató en aquel momento esa batalla espiritual, esa batalla en el cielo, y donde ya San Miguel toma esa vocería y exclama, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y desde allí es que nace el odio de Satanás hacia la Santísima Virgen María. De hecho, Satanás lo primero que empieza a infundir en los cristianos, en los católicos, desde la época antigua, es buscar la manera de que las personas no se acerquen a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la Santísima Virgen María es prenda de salvación. Satanás sabe que en todos los lugares donde se rece, se ore el Santo Rosario, él allí no tiene cabida, él allí no tiene autoridad, él allí no tiene poder. Y nosotros, dentro de nuestro grupo de oración, un Santo Rosario, nosotros nos reunimos normalmente 3 horas, pero el Santo Rosario nos puede demorar 2 horas, porque dentro del Santo Rosario es donde se hacen las sanaciones, las liberaciones, y se viven esos momentos fuertes de oración, porque Satanás y los demonios no resisten la presencia de la Santísima Virgen María. Miren, cuando ustedes hacen y todos hacemos el Santo Rosario con fe y devoción, no solamente nuestro Santo Ángel de la Guarda está de rodillas ante los pies de Jesús, sino que también lo está San Miguel, lo están los coros angélicos. Cuando nosotros empezamos a entonar el Santo Rosario, San Miguel incluso se inclina ante la presencia de María y le dice, Madre, estoy preparado con mis coros angélicos para cuando des la orden para interceder y ayudar a esta familia.
Y te voy a decir algo y les voy a decir algo muy especial. Vamos a imaginarnos el mundo espiritual de los demonios. Mire, el mundo espiritual de los demonios no es un mundo como el que nosotros vemos normalmente, donde podemos ver objetos físicos, nos podemos ver nuestras caras, donde podemos sentir, saborear, ver el sol, la noche. No, el mundo espiritual es un mundo totalmente oscuro, digámoslo así, tenebroso. Es un mundo frío. Y nosotros cuando miramos el cielo normalmente vemos el firmamento. Cuando los demonios miran hacia arriba, lo que van a ver no es un cielo, sino que van a ver como una plancha, digámoslo así, o como un cielo rocoso, rocas. Entonces lo único que ven son rocas sobre ellos. Y resulta que cuando nosotros empezamos a orar el Santo Rosario, a entonar el Santo Rosario a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de familia, en las parroquias o en los grupos de oración y en las comunidades, hay un acontecimiento en ese mundo espiritual de oscuridad. Resulta que cuando ustedes y nosotros oramos el Santo Rosario, en medio de esa oscuridad, donde estemos ubicados, un ejemplo, estamos en nuestra casa orando el Santo Rosario y empezamos a hacerlo con fe, con devoción. Tenemos nuestra imagen por la cual nosotros recordamos y veneramos a María, prendemos nuestro cirio, nuestra luz y empezamos a entonar el Santo Rosario con devoción. En ese mundo espiritual empieza a verse una luz, empieza a verse como cuando recién se está encendiendo una hoguera, que empieza a encender, a prender la maderita y empiezan a ver esas brasitas que empiezan a salir. A medida que vamos haciendo el Santo Rosario y vamos entonando cada Ave María, ese fuego empieza a tomar más fuerza. Y es allí donde los demonios ven esa luz, ven ese fuego que se está encendiendo. Y por orden de Satanás, lo primero que va a hacer todos los demonios, lo primero que va a hacer Satanás, lo primero que va a hacer cualquier demonio es buscar la manera de que ese fuego que se está encendiendo con cada Ave María no tome más fuerza, porque normalmente cuando nosotros hacemos un Santo Rosario estamos nosotros pidiéndole una súplica al Señor, estamos nosotros a través de María pidiendo un milagro, pidiendo una bendición, pidiendo conversión, pidiendo sanación del alma, sanación del corazón, sanación del cuerpo, pidiendo por esos problemas económicos, pidiendo por esa familia, por esos hijos, pidiendo por el sacerdote. Y siempre que hacemos el Santo Rosario lo estamos acompañando de súplicas. Entonces, a medida que entonamos Dios te salve, ese fuego empieza a arder, ese fuego empieza a arder. Y es por eso que el demonio siempre va a poner de que en ese momento en que está más fuerte la oración, pone a que uno se duerma, pone a que lleguen a tocar la puerta, ponen a que empiecen a sonar los celulares, pone a que empiece a sonar la olla de presión que tenemos en la cocina. Y empieza a buscar la manera, Satanás y los demonios, de cómo hacer que esa llama se extinga. Y resulta que esa flamita el primer día queda. Y esta familia viene orando porque tiene un familiar muy enfermo. Pongamos este ejemplo. Al día siguiente vuelve y se reúnen con la misma fe. Y aunque Satanás quiere impedir, ellos siguen orando el rosario con fuerza. Siguen clamando cada Ave María con fuerza y autoridad. Esa flamita que se empezó el día anterior, ya ahora coge llamas más potentes, y eso a los demonios los aterra porque les quema, les arde, y van a buscar la manera de que esas personas que están rezando el rosario no lo sigan haciendo, y esas personas siguen día tras día tras día, y aunque el demonio pone trabas, luego el demonio, incluso Satanás, como están orando por esa persona que está enferma, hace que se agrave, hacen que lleguen noticias y le digan, mire, él cada vez está más mal, para que se desilusionen, para que sientan que lo que están haciendo no tiene poder. Pero sin embargo esa familia sigue reunida y sigue orando, y llega un punto en que ya han pasado 15 días orando el rosario, y llega un momento en que esa llama se vuelve tan fuerte que ya ningún demonio la puede tocar. Y cuando esa llama ya coge fuerza en ese mundo espiritual demoníaco, coge tanta fuerza que sale como un rayo de luz fuerte, tan fuerte que penetra ese cielo rocoso y lo rompe, y ese rayo de luz sube bastante, y luego
a través de ese rayo de luz, baja los santos ángeles de Dios. Los santos ángeles que están al servicio de María, trayendo en sus brazos la bendición de la sanación por esa persona que estaba enferma. Por eso el Santo Rosario es una batalla espiritual. El Santo Rosario es una oración grande, una oración de poder, una oración con la cual Satanás y los demonios no tienen poder. Muchas veces las personas o nosotros desconocemos todos los regalos del cielo, desconocemos esas maneras en cómo nosotros podemos fortalecernos en la fe, cómo podemos luchar contra todas esas adversidades. Entonces Satanás sabía que para poder destruir la iglesia, tenía que destruir la familia. Y si destruye una familia, desaparece el Santo Rosario. Por eso Satanás, incluso los luteranos, que hacen parte de estas doctrinas de estas otras iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, trinitarios, que son muchas, normalmente Satanás tenía un objetivo grande con esa iglesia, y es sembrar su odio y su resentimiento a través de María. Por eso es que muchas veces vemos pastores quebrando imágenes de María, deleitándose, quebrando, dañando imágenes de nuestra Madre del Cielo. Vemos a nuestros hermanos separados, hablándonos, casi que insultándonos y casi que condenándonos porque nosotros veneramos y honramos a nuestra Madre del Cielo. Y desde ahí Satanás sabía que entre más almas aleje de María y aleje del Santo Rosario, para él se le hace mucho más fácil poder llegar a ese punto y agredir el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el Santo Rosario, aprendemos a mirar con los ojos de María a Jesús. Aprendemos a ver a Jesús a través de María. Por eso es que se nos ha enseñado a través de San Luis de Griñón de que el rosario es ese camino más corto para nosotros llegar a Jesús. Es ese camino que nos da esa gracia de poder llegar a Él. Y el Santo Rosario tiene una fuerza impresionante en aquellos momentos de tribulación, de prueba. Y por eso en todos los mensajes que la Santísima Virgen María nos da desde Akita, Japón, que nos da desde Garabandal, España, desde Fátima, desde La Salette y desde muchas más revelaciones, siempre van acompañados de que la Virgen nos pide oración, pero nos pide oración a través de ¿qué? Del Santo Rosario. De hecho, es ella quien le enseña incluso a los niños, a los pastorcitos, a rezar el Santo Rosario. Es ella quien le enseña a los campesinos humildes, a quien se les manifiesta, a rezar el Santo Rosario. Y en muchas de sus manifestaciones siempre está con el Santo Rosario en las manos. Y en estos tiempos hemos escuchado mensajes donde nos dice que hay que tener siempre un rosario puesto, un rosario en nuestros bolsillos, pero andar siempre con un rosario en nuestras manos. Y eso es algo que es muy especial y que es una promesa que si la asumimos con fe, nosotros podemos vencer en muchas circunstancias, podemos vencer en muchos momentos. Por eso les colocaba ese ejemplo de cómo es el mundo espiritual y lo que acontece y lo que pasa cuando se reza el Santo Rosario. Mire, cuando un alma anda en pecado, en ese mundo espiritual que les expliqué, no se ve porque el pecado es oscuridad. El pecado es condenación. Entonces no le interesa a Satanás una persona que anda en pecado. Mire, cuando Santo Domingo a través del Santo Rosario empezó a enseñarlo por muchos lugares del mundo, y Santo Domingo se reconoce por haber hecho muchos exorcismos, y el Santo Rosario él lo tomó como esa arma con la cual nosotros podemos pelear ante las acechanzas del demonio. Es que mire, no va a ser el Santo Rosario, es como ir a una guerra sin fusil. No va a ser el Santo Rosario, es como ir al desierto sin agua para hidratarnos. Entonces el Santo Rosario nos enseña Santo Domingo de que es una fuerza que hiere a Satanás. Mire, cuando él hacía un exorcismo, había un hombre que tenía múltiples, digámoslo así, una legión de demonios, y él le preguntaba que a quién le temen más. Le preguntaba y les ordenaba y les decía: les ordeno que me digan
¿A quién ustedes le temen más? ¿A qué santo le temen más? ¿A quiénes le temen más ustedes? Y los demonios se rehusaban y le decían, no te vamos a decir, no te vamos a decir. Y Santo Domingo tenía un don muy lindo que podía ver los demonios y podía ver lo que estaba aconteciendo espiritualmente en ese momento. Y cuando él clama a la Santísima Virgen María, pide su intercesión a través del Santo Rosario, ya que él predicaba, que él enseñaba, él ve como la Santísima Virgen María, con un bastón de oro, llega y toca y golpea a esos demonios y les ordena que les diga lo que él les estaba preguntando, que les diera esa respuesta. ¿Y sabe qué contestan los demonios? Que a quien más le temen es a ella, a María, a la Santísima Virgen María, porque para ellos es el terror, es el miedo, es el pánico para los demonios en el infierno, y porque es María quien le arrebata más almas a ellos. Miren, como el diablo no pudo vencer a Cristo Jesús en la cruz, él dijo, lo voy a vencer con lo que él más ama, lo voy a vencer con lo que él más quiere, lo voy a vencer por lo que él dio la vida, que eres tú, que soy yo y somos nosotros. Por eso Satanás, su principal misión es buscar la manera de que tu alma, mi alma, nuestra alma, se esclavice, se condene. Mire, dentro del Santo Rosario hay algo muy lindo y es que genera un poder de conversión muy grande. Y Satanás sabe que si una persona en los lechos de muerte, ya cuando sabe que está grave, empieza a entonar el Santo Rosario, muchos de sus pecados, que incluso le generan o le iban a generar condenación, no se lo generan. Mire, Santa Brígida, una santa muy querida de la Iglesia Católica, el Señor le mostraba muchos juicios, bastantes juicios allí en el cielo. Y una vez los demonios entraron con una mujer prostituta, arrastraban su alma y la tiraron frente a los pies de Jesús. Y llegaron ante él y le dijeron, mira Señor, nosotros reclamamos esta alma, porque dañó matrimonios, porque generó pasiones morbosas en los hombres, lujurias, placeres. Y llega un momento en que entra una mujer, la Santísima Virgen María, y le dice a Jesús, mira hijo, recuerda que esta mujer me buscó, esta mujer imploró mi ayuda, y esta mujer suplicó perdón, suplicó conversión, y tú permitiste una enfermedad en ella para que muriera. Por eso esta alma no le pertenece a ellos, sino que esta alma me pertenece a mí y te pertenece a ti. Y aquel día los demonios tuvieron que soltar el alma de esta mujer y dejar libre a esta mujer. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a través del Santo Rosario a la Santísima Virgen María, Satanás no podrá tocar nuestras almas. Satanás no podrá reclamar nuestras almas, independiente de los pecados que tengamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos haciendo el Santo Rosario, más vamos descubriendo qué es lo que hay en nuestro corazón, cuáles son aquellas cosas de nuestro corazón que debemos renunciar. Y el Santo Rosario tiene un poder tan grande para santificar las almas que aún en el purgatorio, y el purgatorio que está dividido en 3 estados, la Santísima Virgen María se pasea por cada estado con su camándula y con el Santo Ángel de la Guarda que cada uno tenemos, va, refresca y le da auxilio a esa persona que está allí en el purgatorio, y a través del Santo Rosario le aliviana sus penas. Mire, dentro del grupo oración nosotros tenemos una práctica muy bonita que nos regaló nuestra Madre del Cielo, y que hay testimonios hermosos. Y es que cuando muere un ser querido, muchos dicen y me preguntan, Jorge, ¿cómo puedo orar por mi papá? Porque es que mi papá murió con un odio, con un resentimiento, mi papá le gustó la brujería, mi papá tal cosa. Entonces, ¿cómo podemos orar por mi papá? Y resulta que en una catequesis que recibí con un sacerdote una vez, nos enseñaba lo siguiente, que por cada año de vida que haya tenido ese ser querido que partió de este mundo, se debe hacer un Santo Rosario. Entonces, por ejemplo, si mi abuelo que murió de 90 años, voy a hacer por mi abuelo 91 rosarios.
Entonces, rosario número 1, por el tiempo en que estuvo en el vientre de su madre. Rosario número 2, por su primer añito de vida. Rosario número 3, por sus 2 añitos de vida, y así sucesivamente. Y han habido unas experiencias donde las personas dicen: ve, Jorge, resulta que cuando iba por allá en el rosario número 35, que corresponde al año 34 de mi papá, empecé a sentir una cosa en el estómago horrible, empecé a sentir un olor a trago en mi boca y yo no tomo, y resulta que en ese momento la Santísima Virgen María, a través de esa petición del Santo Rosario, estaba liberando el alma de ese papá que a sus 34 años empezó a tomar licor, que a sus 34 años comenzó a gastarse el dinero del mercado, el dinero de la renta en licor. Entonces el Santo Rosario no tiene poder no solamente aquí, sino que tiene poder cuando todavía nos vamos. Y si ustedes quieren liberar almas del purgatorio, quieren ayudar a almas de los fieles difuntos, recen rosarios por ellos, para que ustedes vean qué tan hermoso van a ser los testimonios que van a poder experimentar en su corazón cuando la Virgen María les haga transmitir esa paz de esos seres que ya partieron. Miren, el Santo Rosario, y hay algo que realmente hoy en día está generando muchas ataduras y se llama brujería, se llama hechicería, sea porque nos hagan o sea porque nosotros por ignorancia, por ceguera espiritual, busquemos muchas veces ayuda de los brujos. Así que el Santo Rosario ayuda a sanar y a liberar ataduras a causa de la brujería, a causa de la hechicería. Es la primera oración de liberación. Aparte de eso, estoy mirando aquí el tiempo. Ustedes me van haciendo una ceñita cuando sea el momento de entrar en oración. Bendito sea el Señor. Ya aquí faltan 10 minutos para las 9. El Santo Rosario es un rezo que es una oración. Y cuando nosotros clamamos y decimos con autoridad: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, estamos volviendo a revivir aquel momento que en estos tiempos de Cuaresma vivió Jesús en el desierto. El diablo tentó 3 veces a Jesús. El diablo lo tentó 3 veces. Y siempre Jesús contestaba ¿con qué? Con palabra de Dios. Siempre citaba palabra de Dios. Y cada vez que nosotros estamos haciendo el Santo Rosario, estamos citando palabra de Dios. Y Satanás no tolera que nosotros citemos palabra de Dios, porque muchos fragmentos del Ave María, todos estos fragmentos son extraídos de la palabra de Dios. Cuando decimos Dios te salve María, estamos saludando a María, estamos recordando ese saludo que María le hace a Isabel. Estamos nosotros también deleitándonos con la palabra de Dios. Y Satanás sabe que toda oración que salga de nuestros labios desde la palabra de Dios, él no tiene poder sobre ella. Así que si ustedes están en un proceso de conversión, si ustedes vienen orando, pidiendo por una persona, si ustedes vienen orando por intercesión por otras personas y sienten que empezaron a orar por esa persona, sienten que haciendo el Santo Rosario por esa persona las circunstancias se ponen más difíciles, alégresen, llénense de gozo, porque quiere decir que la presencia de María y de sus coros angélicos están en medio de ustedes, y que eso que está generando allí, esa tribulación, ese momento que se vuelve más fuerte, es porque Satanás sabe que ya está vencido, porque ante María y ante sus coros angélicos no tiene poder. Y por eso es que Satanás ha venido construyendo la manera de que en nuestros hogares ya no recemos el Santo Rosario. Mire, al no rezar el Santo Rosario en los hogares, muchos carismas, muchos dones se pierden. Mi hijo, por ejemplo, tiene 10 años, mi hijo Jerónimo, y cuando hacemos el Santo Rosario en casa, él a veces comienza a llorar. Y él dice: papá, vi a la Virgen llorando, vi a la Virgen triste. A veces me dice: papá, vi a la Virgen que se paseaba por este lugar.
Cuando mi hijo se reúne con nosotros en la comunidad y cuando hacemos el Santo Rosario, él me dice: papá, la Virgen venía entregándole una rosa a cada persona que estaba aquí presente. Entonces el Santo Rosario es una manera de que el Espíritu Santo obre con poder en esos dones y en esos carismas que tenemos de Dios. El Santo Rosario, mire, cuando nosotros proclamamos la venida del Espíritu Santo y cogemos en cada pepita y empezamos a sentir con fe y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y tenemos en esas 10 Aves Marías presente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. En esas 10 Aves Marías de ese misterio llega con fuerza, llega con poder, llega con autoridad. Y entre más tú sientes que haces esa Ave María, tú vas sintiendo cosas extrañas. Y ha pasado en el grupo de oración. De hecho, cuando el Señor me regaló la gracia de orar y hablar en lenguas, recuerdo que cuando hacía ese tercer misterio del Espíritu Santo, sentía un cosquilleo en mis labios, hasta que hubo un momento en que simplemente dejé que fluyera y desde allí empecé a orar en lenguas. Entonces, cuando yo vivo cada misterio, cuando yo lo traigo, cuando yo digo el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, y estoy haciendo el Santo Rosario porque mi vida está vacía, porque vengo atado, esclavizado a un vicio, a un pecado, y hago esas 10 Aves Marías, y en cada Ave María tengo presente el nacimiento de Jesús. Le estoy diciendo a través de esa ejaculatoria a Jesús que nazca en mi corazón, que nazca en mi vida, que me haga un hombre nuevo, que me renueve, que convierta de mi corazón su pesebre, su morada. Y donde está Jesús está María, donde está María está Jesús. Entonces el Santo Rosario tiene una fuerza grande. Y si ustedes se sienten en dificultades, perseguidos, atormentados, saquen un tiempo, arrodíllense si es posible, si lo pueden hacer, y hagan el Santo Rosario para que sientan cómo el amor de Jesús a través de María empieza a derramarse, cómo el poder de nuestro amado Señor Jesucristo empieza a hacer obra y vida en ti. Y ¿sabe qué es lo más bonito? Que cuando en una casa se hace el Santo Rosario y lo empieza solamente papá y mamá, y lo empiezan con fe, llega un punto en que, así sea en silencio, ya uno de los hijos está sentado en un mueble, así no conteste, y sigue papá y mamá con fuerza haciendo el Santo Rosario. Cuando menos piensa, ese hijo ya está por ahí contestando a lo menos una Ave María de las 10. Y cuando menos piensa, ya es el hijo el que dice: papá, mamá, nos va a coger la tarde para hacer el Santo Rosario. Entonces, el Santo Rosario edifica tu casa. El Santo Rosario edifica tu vida. El Santo Rosario lleva salvación a tu alma. El Santo Rosario te da esa fuerza para vencer en aquellas áreas donde te sientes débil. El Santo Rosario te da esa fuerza para que cuando pases por un casino y has venido haciendo el rosario por el vicio del juego, es esa fuerza que te va a dar María para que ya pases de largo por un casino. El Santo Rosario es esa fuerza para que el hombre que está queriendo sanar, recuperar su matrimonio y saber que está entrando en su teléfono una llamada de esa mujer con la que era infiel, y ser capaz de decir: no le contesto, y borro su número, cambio mi número y rompo todo contacto con ella. Entonces el Santo Rosario es ese pilar. Mire, en nuestro grupo de oración, el Santo Rosario lo hacemos en la parte principal de nuestros encuentros. Muchas parroquias o muchos grupos de oración hacen el Santo Rosario antes de que comience el evento. Para nosotros, en nuestra comunidad María Santificadora, el Santo Rosario es el evento principal, porque a través de él hemos visto salir demonios, a través de él hemos visto levantarse en personas de sillas de ruedas, a través de él hemos visto matrimonios sanarse, a través de él hemos visto conversión. Mire, una pareja, llegó una vez un joven al grupo de oración, un joven sicario. Aquí en Medellín le decimos sicarios a los que trabajan con los narcotraficantes, a los que les pagan por matar personas. Y recuerdo que cuando llegó aquel joven tocando la puerta de nuestra comunidad,
a que muchos les dio miedo. Por Dios, ¿qué hace este joven acá? Resulta que este joven llegó sintiendo cargas. Ya este joven sabíamos, porque en el barrio donde vivimos sabíamos que ya había cometido homicidios, y sin embargo lo recibimos con mucho amor. Y lo primero que hicimos con él fue enseñarle el Ave María, porque cuando llegan personitas así, la Santísima Virgen María es muy dulce y muy tierna, y ella siempre nos va a enseñar el camino a Jesús, así como las gallinas se comen el maíz, de granito en granito. Y la Virgen tiene un don de profesora, de maestra, de educadora, tiene una gracia de evangelizadora hermosa, de mucha ternura. Y le enseñamos a aquel joven a hacer el Ave María, no más. Y le dijimos, todos los días haga una, haga una. Cuando sienta en su corazón que debe hacer 7, haga 7. Luego lo fuimos llevando a que hiciera una sola casita del rosario. Y este joven, sin embargo, iba y hacía sus fechorías, seguía consumiendo. Y este joven empezó a sentir la necesidad ya de quedarse más tiempo en la comunidad, porque él entraba un ratico cuando era el grupo oración, media horita, y se iba. Pero de un momento a otro, este joven empezó a quedarse justo cuando hacíamos el Santo Rosario y lo entonaba. Hubo un momento en que empezó a arrodillarse, y hubo un momento en que empezó a caer, cayó en el suelo y decía, madrecita, perdóname, madrecita, ayúdame, madrecita, no quiero condenarme, madrecita, yo quiero cambiar, yo quiero ser bueno. Y resulta que allí también en aquel grupo conoció una joven, conoció una mujer, entonces se enamoró, una mujer muy piadosa de María, una mujer muy orante, y esta mujer lo aceptó en su corazón. Y este joven se pegó una enamorada de María impresionante, y este joven se volvió un precursor del Santo Rosario. Pero como era un alma que Satanás ya estaba perdiendo, esta alma, Satanás empezó a atormentar a este joven. Así que cuando ellos se casaron, una semana después del matrimonio, esta mujer cayó en cama. Su esposa, nuestra amiga del grupo de oración, cayó en cama y cayó con una enfermedad muy grave. Y fue tan grave la enfermedad que le diagnosticaron que tampoco iba a poder tener hijos. A este hombre en ese entonces también lo echaron del trabajo y tenía que pagar los gastos de la clínica, y empezó a sentirse tentado porque empezaba a recibir llamadas de los que eran sus patrones en el mundo de la violencia, que tenían un trabajito para él, que si lo quería aceptar. Y recuerdo que él decía que cogía su camándula, la empuñaba, y él decía, Virgencita, no dejes que caiga, dame tu fuerza. Así que estando en un momento de desesperación, él nos llama. Entonces nos fuimos 3 personas del grupo de oración y nos fuimos para la clínica donde estaba su esposa, y aquel día le dijimos, mira, ¿qué quieres pedirle a Jesús por María? ¿Qué es lo que tú quieres? Y él decía, mira, yo siento que ya mi alma le pertenece a ella y le pertenece a Jesús, pero quiero la sanación de mi esposa, y yo con ella sueño ser papá, pero los médicos me dicen que no puedo tener hijos, que ella no puede tener hijos, y creo que es por tantas vidas que yo arrebaté. Entonces aquel día recuerdo que le dijimos, vamos a hacer el Santo Rosario y vamos a pedirle a Jesús que sea Él en medio de este Santo Rosario el médico, y la Santísima Virgen María la enfermera. Y recuerdo que empezamos a hacer aquel Santo Rosario con una fe, con una devoción tan grande, y fue muy hermoso porque aquel hombre lloró, y en medio del Santo Rosario declarábamos sanidad sobre esta joven. Resulta que a ellos se les dio la oportunidad de una casita propia, pero ya muy lejos donde nosotros teníamos el grupo de oración. Ella salió de alta y se fueron ya para ese lugar, y perdimos por un tiempo contacto con ellos. Se nos borraron del mapa, pero sin embargo seguíamos orando por ellos. 3 años después, esta pareja retorna al grupo de oración. Y lo más hermoso es que retornan con un niño de 2 añitos en sus brazos. Y ellos decían que a medida que hacían el Santo Rosario, ella sentía como alguien le tocaba el vientre. Y después de un año de estar como esposos, como pareja, en la Eucaristía, en el Santo Rosario, ella queda embarazada. Y traen un niño hermoso llamado Miguel Ángel. Y cada vez que recuerdo este testimonio, me perdonan si me van a salir lágrimas, pero manifiesta el poder que hay detrás del Santo Rosario.
manifiesta esa unión con cada Ave María que tengo yo en el Santo Rosario con ella. Y el Santo Rosario siempre, siempre nos va a permitir ser favorecidos en el momento de la muerte, en los momentos de prueba y tribulación. El tema es muy amplio y pido al Espíritu Santo que en medio de lo que hemos conversado hoy haya podido quedar una enseñanza, pero más que una enseñanza, una motivación, un deseo de coger la camándula y decir con esta camándula voy a pelear por mi matrimonio, decir con esta camándula voy a pelear por mi hijo, decir con esta camándula voy a pelear por la conversión de mi corazón, de mi alma. Voy a pelear ante esa tentación llamada juego, llamada alcohol, llamada infidelidad, llamada pornografía. Voy a pelear con esta camándula para no caer en las falsas doctrinas que nos está imponiendo el nuevo orden mundial.